Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Economía. En el video de hoy estudiaremos los tipos de mercado. Vamos a analizar las estructuras del mercado y comprender qué es la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Bien, pasemos pues a estudiar las estructuras del mercado. Empecemos con un ejemplo, ¿no? Imagina que vas al cine, ves tu película favorita y una pregunta se viene a tu mente, ¿no? ¿Por qué los niños pagan menos dinero por el cine que los mayores? La verdad que esto no solo con los niños, sino también con los jubilados. Incluso hay un día en que todo el mundo paga menos, ¿no? El día del espectador, ¿no? Ustedes saben que los niños, por ejemplo, pagan menos y hay días en los que la entrada cuesta menos, ¿no? Para todos, ¿no? Y sin embargo, nos preguntamos, ¿y por qué no pasa lo mismo con las palomitas, con la canchita, ¿no? Es decir, ¿por qué los niños no pagan menos por las palomitas? ¿Y por qué el cine y las palomitas son tan caras? ¿No? ¿Hay más cosas que haya gente que tiene que pagar menos? ¿Pagan los jubilados menos dinero por la carne o el pescado también? ¿No? Entonces pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Bien, en este tema veremos que hay distintos tipos de mercado, ¿no? Eso se debe esa es la razón, ¿no? Hay distintos tipos de mercado y por lo tanto van a tener características distintas. Esto nos va a permitir entender por qué el cine es tan caro y por qué en algunos productos se cobran precios diferentes a diferentes personas y en otros no y otras muchas cuestiones. En definitiva, es un tema espectacular, ¿no? En los mercados competitivos, ¿no? Las empresas no tienen fuerza para influir en los precios del mercado, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de la mano invisible, ¿no? El mercado solo se regula, ¿no? El mercado del café dijimos que era competitivo. Si un bar, por ejemplo, ¿no? Starbucks o cualquier otro, ¿no? Decidiera poner el precio del café a 3 soles, supongamos que el café está a 2 soles y este bar o este establecimiento lo quiere poner a 3 soles, lo más probable es que se quedara sin apenas clientes. Sin embargo, en algunos mercados como el de la gasolina hay pocos vendedores y pueden influir en el precio. Por ejemplo, si Repsol decide aumentar el precio de la gasolina, no va a perder muchos clientes, ¿no? Entonces, en algunos sí se puede influir, mientras que en otros no, ¿ya? Y en general podemos decir que cuanto más mayor es el número de vendedores, más competitivo será el mercado. Sin embargo, esto no va a ser la única característica que diferencia un mercado de otro. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los elementos que condicionan el mercado? Son por lo menos 4. El número de empresas del mercado, la diferenciación de los bienes producidos, la existencia de barreras de entrada al mercado y la existencia de información perfecta. Bien, el número de empresas del mercado. Vamos a diferenciar los mercados que tienen muchos vendedores, que viene a ser lo que es la competencia perfecta, y la competencia monopolística. Los que tienen pocas empresas, que es el oligopolio, y una sola empresa, que vendría a ser el monopolio. Si un mercado tiene muchas empresas pequeñas en la que ninguna domina el mercado, decimos que este mercado está atomizado, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, los de los zapatos, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchos vendedores de zapatos, zapatos en el modelo, zapatos en la Feria Balta, zapatos en Ripley, zapatos por aquí, zapatos por allá. Entonces se dice que el mercado de zapatos está atomizado, ¿no? Está atomizado. Eh, entonces, si tienen muchos vendedores, puede ser competencia perfecta y competencia monopolística. Y si hay pocas empresas, ¿no? Es oligopolio. Y si hay una sola empresa solamente, entonces es monopolio. Bien, otro elemento condicionante del mercado es la diferenciación de los bienes producidos. Cuando los bienes producidos por las empresas son idénticos, decimos que son homogéneos, ¿ya? Son homogéneos. Por ejemplo, es complicado diferenciar los tomates de una frutería a los de otra, ¿no? Por el contrario, cuando es posible diferenciar los productos de una empresa con los de otro, decimos que los bienes son diferenciados. Por ejemplo, podemos diferenciar sin ningún problema un coche Mercedes, un BMW, un Renault o un Seat. Incluso dentro de cada marca hay varios modelos, ¿no?
El mercado de coches es, por tanto, un mercado de bienes diferenciados, ¿no? Entonces hay productos que se pueden diferenciar, ya sea por el modelo, por la marca, y hay otros en los que no se puede diferenciar, ¿no? Como por ejemplo los tomates o las papas. Se puede decir que se puede diferenciar tomates y papas si son orgánicos o no son orgánicos, si han utilizado pesticidas, no han utilizado pesticidas, etcétera, ¿no? Existencia de barreras de entrada al mercado, ¿no? En algunos mercados es muy difícil que nuevas empresas entren al mercado, ¿no? Debido a que nuevos competidores no tienen la tecnología necesaria. Cuando nos referimos al mercado no estamos refiriendo al mercadito de tu casa, de la vuelta o metro, ¿no? Sino estamos refiriendo a la venta de un determinado producto, por ejemplo, el mercado de zapatos, o el mercado de ropa, o el mercado de verduras, o el mercado de café, etcétera, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, es complicado entrar a competir con móviles tan desarrollados como Samsung Galaxy o iPhone, ¿no? En otros se necesitan licencias legales para entrar a competir. Por ejemplo, es necesaria una licencia para tener un taxi, ¿no? Si por el contrario, las empresas pueden entrar a producir libremente en el mercado, cualquiera puede, por ejemplo, montar una panadería o una tienda de ropa. Diremos que hay libertad de entrada de empresas, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes saben que aquí en el Perú, para poner negocios hay ciertas reglas, ¿no? Hay que, por ejemplo, si que vas a poner un restaurante, debes tener la licencia de la municipalidad, la licencia de defensa civil, ¿no? Y otras licencias, ¿no? Entonces hay ciertas barreras de entrada al mercado, por ejemplo, de comida, ¿no? Lo que hace mucha gente que se omite esas licencias y como tiene su casa puerta a la calle, entonces abre su puerta, su casa y lo transforma en restaurante, ¿no? Pero a veces no tiene esas licencias y poco a poco las va haciendo después, ¿no? Existencia de información perfecta. Decimos que en un mercado hay información perfecta cuando conocemos exactamente todas las condiciones del mercado. ¿No? Es decir, conocemos todos los productos y precios que hay en el mercado en todo momento. Como veremos, esta característica es realmente difícil de cumplir, ¿no? No siempre el que se va a meter al mercado con un negocio, pues tiene toda esa información, ¿no? Por tanto, en la mayoría de casos no conoceremos todos los productos y precios, por lo que habría información imperfecta. Teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a diferenciar 4 tipos de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Todo esto lo vamos a ver en diferentes clases, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿no? El monopolio la veremos en la próxima clase y las otras en las siguientes. Bien. Aquí tenemos las estructuras del mercado, cuáles son los elementos que condicionan el mercado, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora qué es un mercado de competencia perfecta. Todo lo que hemos visto hasta ahora, con las clases anteriores, hemos supuesto que el mercado es de competencia perfecta, ¿no? Vamos a ver. Carlos y María son 2 agricultores que cultivan papas en un pequeño pueblo de la sierra. Ambos se dedican a vender sus papas a diferentes supermercados y fruterías que obviamente buscarán comprar el producto lo más barato posible. Lo primero que nos viene a la mente es que Carlos y María son competidores directos. ¿Deberían intentar ponerse de acuerdo para poner precios más altos y así ganar más dinero? ¿Deberían luchar para eliminar al otro y así poder vender más papas a los supermercados y fruterías? La respuesta lógica a ambas preguntas es no, ¿no? La razón es que Carlos y María no son los únicos productores de papas de la sierra y mucho menos del Perú. Los supermercados y las fruterías podrían encontrar cientos de agricultores dispuestos a venderles sus papas. Como hay tantos agricultores que ofrecen papas, ninguno de ellos va a tener capacidad para influir en el precio. Si el precio de las papas fuera de un solo el kilo y un agricultor tratara de venderlo a sol 50, probablemente vería reducido a casi cero sus ventas. Por tanto, en el mercado de papas, los vendedores tienen que aceptar el precio del mercado. Decimos entonces que las empresas son precio aceptantes. Entonces, ¿qué es una competencia perfecta? Es cuando la estructura del mercado en la que todas las empresas son precio aceptantes y por tanto ninguna de ellas podrá influir en el precio. Como veremos, esto lleva a un uso eficiente de los recursos.
Este es el mercado que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Lo que les decía, donde veíamos que llegábamos al equilibrio de mercado y la oferta y la demanda eran los que nos llevaban al precio de mercado que las empresas y consumidores tenían que aceptar. Para que se pueda llegar a esta situación se tienen que cumplir 4 supuestos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esos 4 supuestos. Existe, vamos a ponerlo mejor con esto. Existen gran cantidad de oferentes y compradores, ¿no? Entonces hay muchas empresas, o sea, que son los oferentes, y hay muchos consumidores, que son los compradores, ¿no? Que haya muchas empresas implica que cada empresa vende una proporción muy pequeña de la producción total del mercado, ¿no? En competencia perfecta, ninguna empresa va a tener poder para influir en el precio del mercado. Por tanto, se considera que son precios aceptantes. Muy bien, entonces hay muchas empresas y muchos consumidores. Muy bien. Luego tenemos homogeneidad del producto, ¿no? En competencia perfecta los productos son idénticos o presentan unas características muy similares, ¿no? Por ejemplo, no hay manera de diferenciar los tomates, el trigo, las papas o el maíz de un agricultor u otro. En este caso, los productos son sustitutivos perfectos, ¿no? Y ninguna empresa puede cobrar un precio superior al de otra sin perder negocio, ¿no? Si los productos son exactos, es imposible que alguien lo venda más caro porque se lo compraremos a otro. En el ejemplo anterior, por ejemplo, los tomates de los 10.000 productores son idénticos, por lo que es lógico que valgan igual. Entonces, si el trigo de todos los agricultores es homogéneo, ¿también lo serán los cereales que hacemos a partir de ello? La respuesta es no. Podemos diferenciar sin ningún problema los cereales de Nestlé o de las marcas blancas, ¿no? Muy bien, entonces hay homogeneidad de productos, ¿no? La otra es la libertad de entrada y salida y la información perfecta, ¿no? Que hemos visto también anteriormente, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, muchas trabas para entrar al mercado y competir, y que los compradores y vendedores tienen pleno conocimiento del mercado, ¿no? Disponiendo de información suficiente sobre las características, precio y calidad de los productos. Por ejemplo, tú sabes la información que en el modelo hay una marca de zapatos, hay una calidad de ropa que se vende, mientras que en otras tiendas hay otro tipo de calidad, entonces tienes la información suficiente como para adquirir un producto, ¿no? Y si no la tienes, pues Internet nos ayuda con este problema, ¿no? Muy bien, y finalmente la competencia imperfecta. Cuando los mercados no competitivos son aquellos que no cumplen todas las condiciones necesarias que vimos en competencia perfecta, ¿no? Acá vemos los 4 supuestos o condiciones, y aquí en competencia imperfecta vemos que estos no se cumplen, ¿no? O no cumplen todas, ¿ya? La competencia imperfecta es mucho más habitual en el mundo en el que vivimos. Debido a unos motivos que estudiaremos a continuación, la característica fundamental del mercado de competencia imperfecta es que las empresas productoras tienen cierta capacidad para influir en el precio de mercado, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué las empresas ahora sí pueden variar el precio del mercado? Porque su capacidad para decidir se debe a que ahora las empresas ya no venden una cantidad pequeña en el mercado, como en competencia perfecta. Ahora tenemos un número más pequeño de empresas en el mercado, por lo que cualquier variación en su oferta es importante, ¿no? Ahora, como hay pocas empresas, estas pueden crear abundancia si deciden producir más, o escasez si deciden producir menos, y por tanto influir en precios. Y los precios suben con escasez y bajan con abundancia, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos que llevan a que haya menos empresas y que haya esta imperfección en los mercados? De manera general podemos decir que hay 2 factores que impiden que entren empresas en un mercado: las barreras de entrada y las diferencias en los costos, ¿no? O los costes. Entonces, las barreras de entrada, ¿no? Uno de los motivos que limitan el número de empresas en un mercado suele ser la barrera de entrada de nuevos competidores. Obviamente, cuanto mayores sean las barreras, menos rivales tendrán las empresas y por tanto más podrán influir en el precio, ya que no habrá tanta competencia. Los principales motivos que limitan la entrada de competidores son restricciones legales, diferenciación de producto, costes elevados para entrar a competir. Por ejemplo, las restricciones legales, ¿no? Los propios gobiernos registran la entrada de competidores, ¿no? Para abrir una gasolinería hay que pasar un proceso largo, por ejemplo, ¿no? Otro es la diferenciación y la publicidad, ¿no? Las grandes empresas utilizan la publicidad para crear fidelidad de los clientes, ¿no? Y los elevados costos para iniciar la empresa, ¿no? Para producir algo a veces se necesita un capital
muy alto, ¿no? Y finalmente, las diferencias en los costos de producción. En ocasiones hemos visto que cuando las empresas se hacían más grandes podían especializarse y dividirse mejor. Cuando esto ocurre es complicado competir con empresas grandes, ya que al producir a gran escala pueden ofrecer productos mucho más baratos, ¿no? Acá tenemos tres tipos de competencia imperfecta: el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Y aquí tenemos un cuadrito de la comparación entre competencia perfecta y competencia imperfecta, ¿sí? Esto lo revisan ustedes, ¿no? Y desarrollan las actividades que están al final. Esto ha sido el tema de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego.